Saludos a todos y nuevamente bienvenidos. Un 15 de marzo de 1937 fallecía Howard Phillips Lovecraft, escritor de Providence, Estados Unidos. En un video anterior llamado Requiem por los sueños de Robert E. Howard, yo me encargué de hacer una pequeña introducción a la obra literaria de Lovecraft, porque fue este autor el que me permitió conocer ese maravilloso círculo literario llamado el Cónclave Literario de Lovecraft o el Círculo de Lovecraft. En este círculo pues podemos leer las maravillosas historias de Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, August Derleth, Robert Bloch y muchos otros. Pero como hoy 15 de marzo se conmemora lo que fue la muerte de Lovecraft, yo le quiero hacer en este video un pequeño homenaje. La vida de Lovecraft me atrevo a decir que fue similar en muchos aspectos a las de su indiscutible maestro Edgar Allan Poe. Ambos fueron norteamericanos, conocieron desde muy temprana edad lo que es la enfermedad, la locura, la muerte, el dolor, y todo el tiempo estarán luchando por escribir. Harán de la escritura su modus vivendi y van a tener un éxito póstumo, pero sin embargo un éxito rotundo, porque cambiaron, innovaron en las formas de narrar y crearon mundos que dejaron una profunda impresión en sus lectores de muchas edades y en muchas partes del mundo. Bien, quiero conmemorar a Lovecraft porque erróneamente también se le asocia con la literatura de fantasmas, con la brujería, con el satanismo y la demonología. Realmente Lovecraft hizo mucho más porque él cultivó aficionados y detractores por igual, pero ante todo él representaba a estas personas que se encontraban desconfiadas y descontentas con el mundo que les rodeaba y el mundo que les tocó vivir. Debo decir que Lovecraft fue el creador de mundos oníricos y de una especie de culto de diferentes razas extraterrestres y que también le gustaba el arte, no algo como algo que debía venderse, sino que el arte propiamente dicho debía ser algo hermoso, ¿no? Espero que puedan con este video conocerlo un poco mejor. Él nació el 20 de agosto de 1890, ya he dicho, en Providence, en Estados Unidos. Fue hijo de Winfield Scott, un comerciante, y de Sarah Phillips Lovecraft, una mujer sobreprotectora y bastante neurótica, cuya herencia ancestral se origina en el siglo XV en Inglaterra. Cuando el joven Lovecraft contaba con apenas 3 años, pues su padre sufrió una crisis nerviosa durante uno de sus viajes de trabajo a la ciudad de Chicago. Y esta crisis va a estar marcada por diferentes cambios en sus estados de ánimo y alucinaciones, por lo cual él va a ser recluido en un centro psiquiátrico en Providence, en el que va a fallecer muchos años más adelante. Esto va a marcar al joven Lovecraft de por vida, porque ya que en ese entonces, cuando su padre empieza a alucinar y es encerrado en este centro psiquiátrico, pues va a desarrollar una obsesión por los estados mentales, los sueños, las alucinaciones y mundos más allá de lo aparentemente normal. Le va a interesar muchísimo el mundo de la fantasía. Al verse privado de su figura paterna, pues el joven Lovecraft va a quedar al cuidado de su madre, de sus tías solteras y de su abuelo, y este último va a ser sumamente importante en su literatura. El abuelo de Lovecraft era Whipple Van Buren Phillips, un industrial y financiero sumamente importante para la época. Él va a supervisar la educación de su nieto y va a estimular su poderosa imaginación. Le va a permitir acceder a su biblioteca personal, en la que había una gran cantidad de libros, de volúmenes, de tomos de literatura clásica y épica, ¿no? En este recinto sagrado, pues el joven Lovecraft va a pasar las horas más deliciosas de su vida leyendo libros que van a permitirle a futuro escribir sus cuentos y novelas cortas. En la biblioteca del abuelo, pues Lovecraft va a encontrar las mil y una noches, la Ilíada, mitos celtas, leyendas vikingas y relatos policíacos. Lovecraft, debo decir que era un niño prodigio. Leía desde los 3 años, recitaba poesía a los 6 y empezó sus primeros cuentos entre los 7 y 8 años de edad. Debo decir que él ya empezaba a escribir sus cuentos, pero los va a publicar mucho más adelante. De hecho, asistió pocas veces al colegio porque era propenso a los ataques de nervios. Me atrevo a decir que heredó, por así decirlo, la enfermedad
de su padre y era muy sobreprotegido por su madre Susan. Entonces él va a ser un buen estudiante, pero se va a interesar más que todo por la literatura, el teatro, la química y la astronomía. Fue un niño muy despierto, ya he dicho que pues era sobreprotegido por su madre, salía poco, ¿no? Pero él leía muchísimo, ¿no? Y ya en sus juegos infantiles solitarios, porque tenía pocos amigos, pues él se internaba en cuevas y en bosques y se imaginaba la presencia de seres como hadas y duendes, ¿no? Entonces el joven Lovecraft desde muy temprana edad va a crear países, mundos y religiones todo esto inventado con su poderosa imaginación, ¿no? Antes de cumplir 18 años de edad, pues él ya estaba enviando artículos a la Gaceta Científica, una publicación ocasional del momento, y por ese entonces él soñaba con convertirse en un futuro detective o bien en un científico, al tiempo que asistía como con cierta regularidad al colegio, a la escuela pública de Hope Street. En 1904, cuando él tendría casi 15 años, si no me equivoco, pues el abuelo va a fallecer, dejando ya a la familia en una posición económica bastante incierta y bastante frágil, de manera que Lovecraft, su madre y sus tías van a tenerse que mudar de la gran casa y van a tenerla que vender para poder subsistir. Este cambio lo va a hacer más propenso a las crisis nerviosas, de manera que en 1904 y 1908 Lovecraft va a vivir una especie de periodo de aislamiento en el cual se va a dedicar al estudio de la química y de la astronomía y siempre tratando de luchar contra los impulsos y pensamientos suicidas que lo estaban aquejando en ese momento. Debo decir que lo que le permitía salir todos los días adelante era su curiosidad intelectual tan poderosa y siguió escribiendo y publicando artículos de astronomía para el Providence Journal, otro periódico de la época bastante popular, porque ya he dicho, le encantaba la ciencia. Lamentablemente, él no va a lograr acceder a la universidad para culminar su formación profesional porque él quería hacerse astrónomo y una materia que era indispensable para esta carrera eran las matemáticas y pues esa es una materia en la que el joven Lovecraft flaqueaba desde que estaba en el colegio. De manera que él tenía un gran talento para la poesía, la escritura, la lectura, pero lamentablemente no así para las matemáticas. De manera que él se va a encerrar nuevamente en 1913 y es un periodo en que se va a tratar de buscar a sí mismo hasta que finalmente cuando se halla, él empieza a leer la literatura poderosa de Edgar Allan Poe, su poesía y sus relatos góticos que lo van a dejar absolutamente fascinado. Edgar Allan Poe es lo que le va a permitir a Lovecraft escribir y más adelante publicar unos cuentos que van a cosechar un gran número de lectores de muchas edades, ¿no? Debo decir que Edgar Allan Poe admiraba su estilo poético, gótico y con fuertes imágenes, ¿no? Al mismo tiempo, Lovecraft va a empezar a entablar una amistad por correspondencia, porque ya he dicho que él salía muy poco, tenía poco contacto con el mundo real, pero él tenía una gran amistad epistolar por correspondencia con diferentes autores de ese momento. Así que antes de 1914, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, él escribió una carta airada criticando un artículo de la revista Argosy y su estilo erudito y singular llamó la atención de los editores, de manera que Lovecraft pasó de ser un solitario enclaustrado a un crítico, miembro de la UAPA y finalmente un escritor de narrativa de esa publicación y de muchas otras, ¿no? Por consejo de estos amigos por correspondencia y de muchos colegas escritores, Lovecraft va a empezar a publicar en la revista Weird Tales Magazine cuentos como Dagon y La tumba de 1919 respectivamente. Dagon y La tumba van a ser los primeros trabajos que van a permitir que Lovecraft empiece a escribir y a cobrar de manera profesional. Van a ser el inicio de su prometedora carrera como escritor de ficción, ¿no? Debo decir que Weird Tales Magazine fue una publicación muy importante en su momento porque entre sus páginas ya se estaban leyendo historias de ciencia ficción y fantasía, cuentos de Julio Verne o de H.G. Wells respectivamente, ¿no? Entonces, los años 20 van a ser prolíficos para Lovecraft. Ya ha sucedido la Gran Guerra, la Revolución Rusa, hay una gran expectativa, va a suceder el crack de 1929 y va a haber mucho temor en grandes países y potencias extranjeras.
Y adicionalmente la madre de Lovecraft, con la cual él tenía una relación bastante contradictoria, pues ella se va a enfermar y va a fallecer en 1921 en el mismo centro psiquiátrico que fue ingresado su padre. Pero debo decir que la muerte de la madre de Lovecraft y todas estas crisis mundiales van a permitirle edificar su carrera como escritor, ¿no? Al tiempo que Lovecraft va a dejar su vida ociosa para dedicarse a trabajar en diferentes empleos, él va a escribir muchísimos cuentos, como es el caso de La ciudad sin nombre, de 1921, La llamada de Cthulhu, de 1926, o El color que cayó del cielo, en 1927. Al tiempo que Lovecraft va a compaginar diferentes empleos, uno de ellos escritor fantasma o corrector de estilo, por lo cual él cobraba una suma minúscula prácticamente, él se va a hacer conocer más y mejor por diferentes autores de muchos círculos literarios, ¿no? En este círculo literario de Lovecraft tengo que destacar a Robert E. Howard, de quien ya he hecho un video por si lo quieren ver, Clark Ashton Smith, Robert Bloch y August Derleth, ¿no? Es gracias a estos 8 escritores que van a conformar el cónclave literario que podemos conocer lo que sería el inicio de los mitos de Cthulhu, una forma nueva de escribir fantasía épica, terror gótico, horror cósmico y mundos fascinantes. Cada autor respectivamente tenía su criatura, su monstruo mítico, sus cultos particulares y a veces se hacían homenajes y referencias en diferentes cuentos. En el libro que tengo acá, que son las obras completas de Lovecraft, este es el tomo 2, esta editorial Diada, que hace una magnífica traducción y recopilación de lo mejor de Lovecraft, tiene 3 volúmenes, pero yo destaco especialmente el número 2, porque aquí encontramos los homenajes que hace Lovecraft a sus amigos y colegas escritores como Clark Ashton Smith o Robert Bloch, y asimismo conocemos lo mejor del terror gótico, la ciencia ficción, la fantasía y los relatos oníricos, ¿no? Este es Lovecraft en estado puro, por si desean darle una leída y conocerlo un poco mejor. Lovecraft se ha convertido en una especie de sumo sacerdote de un culto, un movimiento underground que sigue gustando a muchísimos lectores en diferentes ámbitos sociales y culturales. La amistad que Lovecraft conformó con este círculo de escritores va a durar toda la vida. De hecho, cuando Lovecraft fallece, un 15 de marzo de 1937, sus amigos escritores se encargan de recopilar su obra, reeditarla y hacerle múltiples homenajes e impiden que su nombre sea olvidado de las páginas de la historia. Por esta razón podemos decir que la escritura no aísla a las personas, sino que por el contrario lo que hace es acercar a diferentes personas sin importar su edad, su raza, su condición o en qué parte del país se encuentren, para poder crear entre todos algo poderoso e inmortal. Lovecraft estuvo casado brevemente con Sonia Green, con quien se mudó a la ciudad de Nueva York y con quien compartió también el gusto por la escritura. Con Sonia Green, Lovecraft escribió el cuento llamado El horror de la playa Martin. Sin embargo, este matrimonio va a durar poco tiempo, se van a divorciar amistosamente en 1929 porque Lovecraft no logró adaptarse al clima cultural y al movimiento y al ajetreo de la gran metrópolis neoyorquina. Así que va a regresar a Providence, lugar donde se siente mucho mejor y más libre para poder seguir escribiendo. De regreso a Providence, Lovecraft publica otros grandes relatos del terror gótico, como es Ratas en las paredes, en el año 24, El terror en Red Hood, de 1927, y El horror de Dunwich, de 1928. Por ese entonces los nombres de ciudades ficticias suenan mucho en comunidades de lectores, ¿no? Nombres como Arkham, Cephalice, Innsmouth, Ultar y muchas otras, todas ellas creadas por Lovecraft, ya están gustando muchísimo en diferentes lectores, ¿no? En estas ciudades y pueblos ficticios suceden hechos sobrenaturales, inexplicables, en las que Lovecraft combina lo que es la investigación policíaca, maldiciones antiguas, criaturas cósmicas, sucesos inexplicables y a veces unos cultos de antaño. De esta manera encontramos las lecturas de Lovecraft cuando era joven. Encontramos las Mil y una noches, la Ilíada y la Odisea, mitos celtas y vikingos, pero también todas sus vivencias de antaño y los sueños y las pesadillas con las cuales él soñaba cuando era pequeño. En los años 30, Lovecraft empieza a brillar más y más, pero lamentablemente su situación económica no mejoraba, de hecho no hacía sino empeorar.
Él creía fervientemente que el artista no debía venderse, escribía por el gusto de hacerlo y cobraba muy poco por sus encargos laborales. Con todo, sus relatos, como El caso del que susurra en la oscuridad, publicado en 1930, y uno de los más famosos, que es En las montañas de la locura, publicado en 1931, muestran a un autor cada vez más maduro que nos habla de una nueva forma, una nueva clase de terror. Y cabe que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Es el hombre la especie dominante? ¿Qué hay más allá del tiempo y del espacio? Pues bien, debido a estas diferentes crisis que vivió el hombre en los años 20 y 30, Lovecraft quizás no fue enteramente reconocido en vida. De hecho, estaba agotado por el exceso de trabajo, por las deudas que no paraban de llegar y complicaciones de salud. Él finalmente fallece el 15 de marzo de 1937 debido a un cáncer intestinal que le fue diagnosticado de manera tardía. Pero con todo, Lovecraft es sinónimo de arte, de belleza y de una literatura muy poderosa. Dejó un legado artístico impresionante, un ciclo gótico que comprende el año de 1905 hasta 1920, un ciclo onírico de 1920 hasta 1927 y finalmente el más popular, que es el horror cósmico, que comprende el año de 1927 hasta 1937 respectivamente. Escribió, por otra parte, muchísimas cartas, se cree que escribió más de 1000 páginas en cartas y literatura epistolar, un ensayo sobre el terror y la historia de la literatura, un poemario llamado Los hongos de Yugoth y muchísimos otros trabajos. Con su insólita narrativa, Lovecraft fue único, se apartó del terror convencional, dejó diversos escritos que recuerdan a la narrativa del siglo XVIII y el siglo XIX, dejó cuentos de literatura epistolar incorporando una aguda y profunda psicología en primera persona generalmente y con una fantasía muy poderosa que nos estremece línea a línea y página a página. Lovecraft fue el digno heredero de Edgar Allan Poe en el siglo XX, fue un gran existencialista, un crítico de su tiempo, creador de mitos y razas de antaño, un apasionado por el siglo XVIII, pero que nos sigue hablando muchísimo hoy en día. Los invito a que lean las obras completas de Lovecraft con esta magnífica traducción en este hermoso libro de la editorial Diada. Van a encontrar ciencia ficción, fantasía, reinos y sueños de antaño y también no pocos homenajes a sus amigos y colegas escritores que se encargaron de preservar su maravilloso y poderoso legado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.